Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá esta es otra clase de apoyo para los alumnos de cuarto año de electrónica de la Escuela Técnica número 25, Fray Luis Beltrán. Vamos a continuar con el análisis de función signo. Este es el segundo video que vamos a tratar, ya metiéndonos un poquito dentro de las actividades que estaríamos haciendo como ejercicios. Bueno, voy a compartir el archivo Word con el que, a ver, acá estoy, con el que vamos a trabajar. Ahí está. Bueno, esta es la actividad que yo les había propuesto realizar. Ustedes verán acá que tenemos nuestra función signo, hasta ahora, era solo de esta forma, módulo de x sobre x. Y eso me daba como resultado dos números posibles, más 1 o menos 1, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, ahora la diferencia con estos dos que estoy presentando acá es que esto va a tener una suma afuera de esa expresión que vimos hasta ahora, y este va a tener una resta afuera de esa expresión que vimos hasta ahora. Obviamente, lo que estamos tratando de mostrar acá es que, como pasa en todas las funciones, si yo le sumo o le resto un término independiente a una función, lo que voy a hacer es desplazarla en su gráfico, esos tantos lugares hacia arriba le esté sumando, o tantos lugares hacia abajo les esté restando, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con el primero. Módulo de x sobre x más 2, como siempre empezamos analizando el dominio. El dominio de la función, acá ves como yo les puse, como esta función tiene como operación una división, el divisor siempre debe ser distinto de 0, ¿sí? A ver, acá hay una división y una suma, ¿sí? Pero sabemos que la suma no estoy limitado a tener que sumar sí o sí un número u otro. Yo puedo sumar un número positivo, puedo sumar un número negativo. Si sumo un número negativo termino restando, ¿sí? Puedo sumar el 0, que va a ser un elemento neutro, o sea, va a quedar igual. Y después, pero ¿qué pasa? Acá, las dos operaciones que tengo es división por un lado y suma por otro. Y la división sí tiene una restricción, que como habíamos visto en la otra función, que es que yo no puedo dividir por 0. No importa si yo acá le estoy sumando, le estoy restando, haga lo que haga. La operación de la división no puedo realizarla por 0 en los números reales porque no tiene resultado, ¿sí? No puedo dividir por 0. Con lo cual, yo voy a plantear lo mismo que planteé antes, que módulo de x sobre x más 2 ahora, en ese lugar, ven que yo acá lo marqué en amarillo, la x debe ser distinto de 0, ¿sí? Entonces, si la x debe ser distinto de 0, ¿qué va a pasar? Que el dominio de la función van a ser todos los reales, es decir, en los lugares donde tengo x, voy a poder poner cualquier número reales, menos el 0, que lo puse entre llaves. ¿Sí? Bueno, el dominio termina siendo igual que la que vimos antes. Vamos a tomar una tabla de valores, como hicimos antes también. Menos 3, menos 5, menos 3, menos 1, 0, 2, 4, 6. Bueno, el 0, sabemos que no tiene resultado, ya lo dijimos recién porque no puedo dividir por 0. Ahora fijémonos, el número negativo, antes ¿qué pasaba? Para todo número negativo me daba la función signo, justamente me daba menos 1. Ahora, si bien le seguimos llamando función signo, en realidad es una función signo desplazada. Ya deja de ser función signo. Porque antes, ¿dónde estaba el chiste? Que siendo función signo me daba menos 1 para los negativos y más 1 para los positivos. Ahora ya no me da un número representativo de los positivos y un número representativo de los negativos al resultado, ¿sí? Sino que me da un número desplazado. Por este motivo, por lo que estábamos diciendo recién, que cuando sumamos a nosotros alguna función un término independiente o restamos, lo que hacemos es desplazar ese valor hacia arriba o hacia abajo. Bien, bueno, vayamos viendo entonces qué pasa con los números negativos. Me va a quedar módulo de menos 5 sobre menos 5. El módulo de menos 5 es 1 positivo, es 5 positivo. Dividido 5 negativo, me queda menos 1, ¿sí? Más el 2 que tengo afuera,
me termina dando 1 positivo. Cuando haga el otro, lo mismo. Módulo de 3, módulo de menos 3 sobre menos 3 me da menos 1. ¿Sí? Más 2 me termina dando 1. Entonces, cualquier número negativo que aparezca, ¿qué me va a terminar dando? Siempre me termina dando 1. En cambio, cuando voy a mirar los números positivos, y yo hago un módulo de un número positivo dividido ese mismo número positivo, me da 1. Más el 2 me da 3. Entonces así con todos los números positivos, en todo me va a dar 3. Ven que en todos acá los resultados de las coordenadas de los puntos me dio menos 5, negativo 1. Menos 3, negativo 1. Menos 1, que es negativo 1. ¿Sí? Bueno, 0 no existe. 2, que es positivo, 3. 4, que es positivo, 3. 6, que es positivo, 3. ¿Sí? Luego volcamos todo eso, ¿y qué va a pasar? Y fíjense, nosotros antes, ¿cómo era la función esta? Antes era una semirrecta que arrancaba acá en menos 1 e iba para allá, y otra semirrecta acá que arrancaba en 1 e iba para allá. ¿Qué pasó acá? Se desplazó. ¿La ven? Es la misma función que teníamos antes, pero desplazada 2 lugares hacia arriba. Lo que tenía en 1 fue a parar a 3, y lo que tenía en menos 1 fue a parar a 1. ¿Sí? Y después es igual. Fíjense que en X los cortes son iguales, todo igual. Entonces acá, como siempre, les puse las observaciones importantes respecto de esto del gráfico. El gráfico está desplazado verticalmente 2 posiciones hacia arriba respecto de la función anterior. Y justamente la diferencia es que le sumamos 2. La semirrecta que antes se encontraba sobre I1, ahora se encuentra en I3. Y la semirrecta que antes se encontraba sobre I menos 1, ahora se encuentra sobre I1. ¿Está bien? Bien. Lo mismo la imagen, a ver, comparado con la anterior, antes la imagen me daba menos 1 y 1, porque eran los dos únicos resultados posibles. Ahora los únicos dos resultados posibles, ¿cuáles son? 1 y 3. Con lo cual la imagen de la función es un conjunto entre llaves. ¿Por qué entre llaves? Porque son dos valores puntuales, no es un desde y un hasta, acuérdense. Entonces, entre llaves pongo 1 y 3. ¿Está bien? Observar que este conjunto lo definimos entre llaves, bueno, esto es lo que les decía recién. ¿Sí? Bien, intersección o cortes en ejes. Lo mismo, siempre el mismo análisis. Este análisis en el cual nosotros agarramos nuestra función y buscamos dónde están los cortes, corte o cortes en eje X y dónde está el corte en eje Y, la única manera de hacerlo es esta. No importa cuál es la función, siempre voy a usar el mismo método. Si yo quiero buscar el corte o cortes en eje X, voy a tener que plantear que Y es igual a 0. ¿En dónde planteo que Y es igual a 0? En mi función que yo tengo planteada, la cual es Y igual módulo de X sobre X más 2. Recuerden que decir Y o F de X es lo mismo. Entonces por eso yo puedo reemplazar acá. Entonces acá ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar que Y es igual a 0. ¿En dónde? Acá. Por eso acá me queda 0. ¿Ven? Bien, y después trato de resolver esta ecuación que me queda acá. Acá me queda una ecuación en la cual 2 que está sumando pasa restando, y acá me queda algo que no tiene resultado. ¿Por qué? Porque ¿qué me queda? El módulo de X sobre X es igual a menos 2. Y nosotros sabemos que esto, cuando vimos la primera función, eso, módulo de X sobre X, solo tiene 2 resultados. Vale, si yo divido un número con su módulo dividido ese mismo número, me va a dar 1 o me va a dar menos 1. Depende. Si es positivo, me va a dar más 1. Si me es negativo, me va a dar menos 1. ¿Sí? Por eso es que acá dice, sin resultado posible, sabemos que esta operación solo tiene 2 resultados, 1 y menos 1. Y se verifica en el gráfico que no corta el eje X. A ver, volvamos. Vamos al gráfico. El eje X está acá. ¿Lo corta en algún punto? No lo corta. Entonces está bien. No existe corte en el eje X. Ahora vamos al corte en el eje Y. Si buscamos corte en el eje Y, como siempre hacemos, ¿qué planteamos? Que X vale 0. Agarro mi función, que es Y igual módulo de X sobre X más 2, y reemplazo en los lugares donde tengo X por 0. ¿Y qué pasa? Me queda módulo de 0 dividido 0. Y como no se puede dividir por 0, entonces esto no tiene resultado. Entonces se verifica en el gráfico que no corta al eje Y. Bien, vamos al gráfico, miramos, no corta al eje Y. Bien, recordemos que en X igual a 0, vamos a recordar acá, la función no toma ninguno de los dos valores.
¿sí? Porque no es posible dividir por 0. Entonces no toma ni el valor para los positivos ni el valor para los negativos. Y por eso le hacíamos un circulito mostrando que acá la función está vacía y no tiene resultado. ¿Sí? Bien, ahí hicimos el análisis básico completo de lo que venimos haciendo como hasta ahora. ¿Sí? Bueno, luego el otro. El otro es lo mismo, pero en vez de sumar, lo resto. ¿Qué consecuencias puede traer? Bueno, en el dominio sigue siendo lo mismo, porque la única restricción que tengo es una restricción de la división, en donde lo que estaba en el denominador no puede dar 0, ¿sí? El divisor no puede dar 0. Con lo cual, el dominio de la función va a ser todos los reales, todos los reales menos el 0. ¿Sí? Fíjense acá también el detalle de que cuando se pone un solo valor puntual o se puntualizan un conjunto de valores y no se habla de un intervalo, se pone entre llaves, ¿sí? Como en este caso. Aunque sea un solo valor, yo lo puse entre llaves. Puse, este es el conjunto de todos los números reales, menos un conjunto en donde lo único que hay adentro de ese conjunto es el 0. ¿Sí? Entonces esa es la forma de, en la teoría de conjuntos, decir que son todos los reales menos el 0. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a la tabla de valores, como hicimos antes. ¿Qué va a pasar acá? Y yo, más allá de hacer las cuentas, si nosotros hacemos un razonamiento de lo que pasaba antes. Yo antes, acá le sumaba 2. Lo que me daba 1 me terminó dando 3. Y lo que me daba menos 1 me terminó dando 1. ¿Sí? Bien, acá ahora lo que tengo que hacer es restarle 3. Lo que me daba 1, ¿cuánto me va a dar? Es decir, para todos los números positivos, me daba 1. Yo ahora, como le estoy restando 3 acá, en vez de darme 1, me va a dar menos 2. ¿Sí? Y para todos los negativos que antes me daba menos 1, ahora ¿cuánto me va a dar? Menos 1, menos 3, menos 4. ¿Sí? Es decir, a ver, fíjense, acá, para todos los números negativos, fíjense que me da menos 4. Puedo hacer, obviamente tengo que hacer los cálculos para asegurarme de que es así. Pero fíjense que yo ya lo puedo ir razonando, porque yo sé cómo se comporta la función, ¿sí? Ya sé que si yo le resto, antes me lo demostró antes cuando lo sumé. Bueno, ahora cuando lo resto quiere decir que se va a comportar igual, pero para el otro lado, ¿sí? Bajando esa cantidad de valores que dice que tiene. Entonces, para los números negativos, fíjense que todos me dio menos 4. Para el 0 sigue sin existir, como dijimos, y para los positivos me da menos 2. ¿Sí? Con lo cual, vamos al gráfico, y ahí está. El que estaba acá sería esta semirrecta. ¿Cuánto bajó esta semirrecta? ¿Cuántos escalones? 1, 2, 3 escalones. ¿Por qué? Porque la función resta 3. Y el que estaba acá, que estaba en menos 1, ¿cuántos bajó? 1, 2, 3 también. ¿Sí? Entonces está desplazado. Acá está la observación de vuelta, el gráfico está desplazado verticalmente 3 posiciones hacia abajo respecto de la función signo. Y justamente la diferencia es que le restamos 3. ¿Sí? Y después, bueno, dice que la semirrecta, menos 1 se encuentra, 1 se encuentra en menos 2, y la de menos 1 se encuentra en menos 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a cambiar también? La imagen me cambia. Ahora. Va a ser menos 4 y menos 2. Menos 2 y menos 4. Son los únicos dos valores de i que toma la función. ¿Sí? Y luego, intersección con los ejes. Tampoco va a haber intersección. Si yo miro el gráfico, no va a haber. Y cuando voy a plantear lo mismo que planteo siempre, me van a dar dos cosas que no tienen resultado. Del lado izquierdo acá, en el corte en el eje X, que esta división me debe dar 1 menos 1. Nunca me puede dar 3. Y que esto que está acá, cuando yo quiera hacer dividido 0, no tiene resultado porque no puedo dividir por 0. ¿Ok? Bueno, por ahora entonces esto lo vamos a agregar también en la parte teórica. Voy a agregar una cosita más y después vamos a hacer un trabajito para entregar en la parte práctica. ¿Sí? Así que, bueno, les voy pasando estos y así ya van trabajando y vayan viendo y leyendo cada cosita de lo que dice este archivo para poder entenderlo. Así que bueno, seguimos en contacto, cualquier duda como siempre, me mandan mensaje directo, me lo comentan a donde yo publico esto, bueno, como quieran. Estamos en contacto entonces, hasta luego.